Nadie en el barrio imaginó que aquel día terminaría marcando un antes y un después en la vida de Elena. Era una mañana silenciosa, de esas en las que el aire parece pesar más que de costumbre. Las cortinas se movían apenas y, dentro de la pequeña casa, una mujer temblaba sin saber qué hacer. Elena, madre y esposa durante 11 años, había visto su vida derrumbarse en cuestión de minutos. Su ex esposo, el hombre que prometió protegerla, cuidarla, amarla, entró sin decir palabra, vació la casa, se llevó el dinero, los muebles, la ropa, incluso las fotos familiares, y cuando cruzó la puerta para irse para siempre, dejó atrás solo dos cosas, una traición y un sobresellado que cayó de su bolsillo sin que él lo notara. Elena no lo vio inmediatamente. No podía, estaba demasiado ocupada intentando sostenerse en pie mientras su mundo se desmoronaba. Pero cuando el silencio finalmente se hizo insoportable, cuando ya no quedaba nada más que recoger, ahí lo encontró. Un sobre blanco, arrugado, con su nombre escrito a mano. Al principio pensó en tirarlo. Quizá era solo un papel sin importancia. Pero algo en su interior le dijo que no debía hacerlo, y cuando abrió el sobre, cuando leyó aquellas primeras líneas, cuando comprendió la verdad que su ex esposo había intentado ocultar, su respiración se cortó. Sus manos comenzaron a temblar, y el piso pareció moverse debajo de sus pies. Lo que estaba escrito allí no solo explicaba el porqué de su abandono, sino que revelaba una verdad devastadora, capaz de cambiar para siempre el destino de ella y el de su hijo. Una verdad que él jamás quiso que saliera a la luz, y que ahora, finalmente, había sido descubierta. Elena había sentido que algo andaba mal durante semanas. Había signos que había intentado ignorar, explicaciones que se había forzado a creer. Su esposo Marcos había estado distante, ausente incluso cuando estaba físicamente presente. Las llamadas telefónicas que tomaba en otra habitación. Las salidas repentinas que explicaba con excusas cada vez menos convincentes. La forma en que evitaba su mirada cuando ella intentaba hablar sobre el futuro. Pero Elena había querido creer. Después de 11 años de matrimonio, después de construir una vida juntos, después de criar a su hijo Lucas de 8 años, había querido creer que cualquier problema podía resolverse, que el amor que habían compartido era suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. Había estado equivocada. Esa mañana, Marcos había llegado a la casa con un camión de mudanza y dos hombres que Elena nunca había visto. No había habido advertencia. No había habido conversación previa, simplemente había aparecido y había comenzado a vaciar la casa metódicamente. Elena había intentado detenerlo al principio, había preguntado qué estaba haciendo, por qué, dónde iba, pero Marcos no había respondido. Se había movido por la casa con expresión fría, casi indiferente, señalando a los hombres que llevarse, los muebles de la sala, el televisor, los electrodomésticos de la cocina, incluso cosas que Elena consideraba personales, como fotografías familiares y objetos decorativos que ella había comprado durante años. Todo fue empacado y cargado en el camión con eficiencia mecánica. Elena había seguido a Marcos de habitación en habitación, su voz volviéndose más desesperada con cada pregunta sin respuesta. ¿Qué había hecho mal? ¿Podían hablar sobre esto? ¿Qué pasaría con Lucas? ¿Dónde vivirían? Pero Marcos había permanecido en silencio, no con el silencio de alguien procesando emociones difíciles, con el silencio de alguien que ya había tomado todas sus decisiones y no veía razón para explicarlas. Cuando había llegado a su habitación compartida, Elena había visto algo que la había congelado. Marcos estaba vaciando su caja fuerte personal, la caja donde guardaban ahorros de emergencia, documentos importantes, joyas que Elena había heredado de su abuela. Él estaba metiendo todo en una maleta con la misma indiferencia con la que había empacado todo lo demás. Ese dinero es de los dos. Elena había logrado decir. Su voz, apenas un susurro. Esas joyas eran de mi abuela. No puedes simplemente llevártelas a Marcos. Finalmente había hablado. Sus palabras habían sido frías, calculadas, diseñadas para herir. Esto es mío. Todo lo que hay en esta casa está a mi nombre. Revisa los papeles si quieres. La casa, el auto, las cuentas bancarias,
Antodon tú, no tienes derecho a nada. Elena había sentido como si le hubieran dado un golpe físico. ¿Cómo era posible? Habían comprado la casa juntos. O al menos, ella había creído que era juntos. Había trabajado durante los primeros años de su matrimonio. Antes de que naciera, Lucas había contribuido a los pagos iniciales, a las renovaciones. ¿Cómo podía ser que legalmente no tuviera derecho a nada? Pero mientras su mente procesaba esto, Marcos había continuado empacando. Y entonces había sacado algo más de la caja fuerte. Un folder grueso con documentos. Elena había alcanzado a ver algunos de los papeles en escrituras, títulos de propiedad, extractos bancarios. Todo parecía confirmar lo que Marcos había dicho. Todo estaba a su nombre. Había otra cosa en el folder. Un sobresellado separado del resto de los documentos. Elena no pudo ver qué decía, pero notó que Marcos lo había mirado con una expresión extraña antes de meterlo rápidamente en su maleta. Toda la operación había tomado menos de 3 horas. 3 horas para desmantelar 11 años de vida compartida. Cuando el camión estuvo cargado, Marcos había caminado hacia la puerta sin mirar atrás. Elena lo había seguido, su cuerpo moviéndose en automático, mientras su mente aún intentaba comprender lo que estaba pasando. ¿Y Lucas? Había preguntado Elena finalmente, su voz quebrándose. ¿Qué le digo a nuestro hijo? Marcos se había detenido en el umbral. Por un momento, Elena había esperado que este fuera el momento en que mostraría alguna emoción, algún remordimiento, alguna humanidad. Dile que su padre tuvo que irse. Había dicho sin voltearse. Mi abogado te contactará sobre custodia y manutención. Y entonces se había ido. Había subido al camión y se había alejado, dejando a Elena parada en el porche de una casa que ya no se sentía como hogar. Elena había entrado a la casa vacía en shock. Las paredes mostraban marcas donde habían colgado cuadros. El piso tenía hendiduras donde habían estado los muebles. La cocina era un espacio vacío, excepto por el refrigerador viejo que Marcos aparentemente había considerado no valía la pena llevarse. Se había sentado en el suelo de la sala, incapaz de procesar completamente la magnitud de lo que acababa de pasar. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había pasado de tener una familia, un hogar, una vida, a estar sentada en un piso vacío sin nada? Lucas llegaría de la escuela en 2 horas. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría que su padre se había ido y se había llevado todo? ¿Cómo protegería a su hijo del dolor que ella misma apenas podía soportar? Había sido mientras caminaba por la casa vacía, intentando encontrar algo, cualquier cosa que Marcos hubiera dejado, que lo había visto en la esquina de la habitación que había sido de ellos, medio escondido debajo de polvo, donde había estado una cómoda. Había un sobre blanco. Elena lo había recogido con manos temblorosas. Estaba arrugado, como si hubiera estado doblado en un bolsillo. Y en el frente, escrito con la letra de Marcos, que ella conocía tan bien, estaba su nombre, Elena. Había pensado en no abrirlo. ¿Qué más podía decirle Marcos que pudiera empeorar esta situación? Pero algo la había impulsado a rasgar el sobre, a sacar los papeles que contenía, a comenzar a leer. Y mientras leía, mientras las palabras se registraban en su cerebro, Elena había sentido que el suelo se movía bajo ella. Porque lo que estaba escrito ahí no era simplemente una explicación de por qué Marcos se había ido. Era algo mucho, mucho peor. El sobre contenía varios documentos. El primero era una carta escrita a mano por Marcos. Elena reconoció inmediatamente su letra, aunque las palabras parecían haber sido escritas con prisa, con temblor en algunos trazos. La carta comenzaba de una forma que hizo que el corazón de Elena se detuviera. Elena, si estás leyendo esto, significa que fallé en mantenerlo escondido. Significa que de alguna forma descubriste lo que he estado ocultando durante los últimos 3 años. Y significa que ahora tengo que enfrentar las consecuencias de decisiones que tomé por desesperación. No por maldad. Elena había tenido que detenerse después de esas primeras líneas. ¿3 años? ¿Marcos había estado ocultando algo durante 3 años enteros? Había continuado leyendo, su respiración volviéndose más superficial con cada palabra. Hace 3 años cometí un error terrible que ha definido cada día desde entonces.
Invertí nuestros ahorros en todo, en un negocio que me prometieron era seguro, que duplicaría nuestro dinero en meses. Pero era una estafa, perdí todo. $50,000 desaparecieron de la noche a la mañana. Alena había sentido náusea. $50,000. Los ahorros que habían acumulado cuidadosamente durante años, el dinero que iban a usar para la universidad de Lucas, para eventualmente comprar una casa más grande. ¿Desaparecido? La carta continuaba: no te lo dije porque tenía miedo. ¿Miedo de tu reacción? Miedo de admitir que había sido tan estúpido. Así que intenté arreglarlo. Tomé préstamos en primero de bancos. Luego, cuando los bancos ya no me prestaban, de prestamistas menos legítimos. Las manos de Elena habían comenzado a temblar más violentamente. Prestamistas menos legítimos. Eso solo podía significar una cosa: la deuda creció. A los intereses eran imposibles. Cada mes debía más. Y las amenazas comenzaron. Primero, fueron llamadas. Luego, visitas. Me dijeron que si no pagaba, vendrían por la familia por ti. Por Lucas. Elena había tenido que detenerse otra vez. Había dejado caer la carta y había corrido al baño, donde había vomitado. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Marcos había puesto a su familia en peligro. Había tomado préstamos de personas peligrosas. Y nunca le había dicho nada. Después de varios minutos, había regresado a la carta, necesitando saber más a pesar del horror. Hace 6 meses, recibí un ultimátum: pagar todo lo que debía o enfrentar consecuencias. No tenía el dinero. No había forma de conseguirlo. Así que hicieron una oferta. Si desaparecía de sus vidas, si cortaba todo contacto, si me aseguraba de que nunca pudieran rastrearme hasta ti y Lucas, perdonarían la deuda. Elena había leído esa línea varias veces, intentando comprender completamente lo que significaba. Marcos no la había dejado por otra mujer. No había dejado de amarla, o a Lucas se había ido para protegerlos. Pero entonces, ¿por qué se había llevado todo? ¿Por qué había vaciado la casa, tomado el dinero, las joyas? La carta respondía esa pregunta: sé que cuando me vaya, parecerá que te abandoné cruelmente, que me llevé todo y te dejé sin nada. Pero es parte del plan. Necesito que parezca que simplemente te dejé, que no hay conexión emocional. Porque si estas personas piensan que aún me importas, te usarán para llegar a mí. Todo lo que me llevé, lo venderé. Usaré el dinero para pagar lo que aún debo, y luego desapareceré completamente. Cambiaré de nombre y iré a donde nunca me encuentren. Y tú y Lucas estarán a salvo. Elena había sentido lágrimas corriendo por su rostro. Parte de ella entendía la lógica. Marcos estaba intentando protegerlos de la única manera que conocía. Pero otra parte, la parte que había visto la frialdad en sus ojos esa mañana, no podía reconciliar eso con el amor que ella había creído que compartían. La carta continuaba: dentro de sobre hay documentos, escrituras de la casa que nunca firmé transferir a mi nombre solo, aunque te dije que lo había hecho. Información de cuentas bancarias que abrí secretamente donde he estado guardando dinero cuando podía. No es mucho, pero es algo. Y hay una póliza de seguro de vida que tomé hace un año, nombrándote a ti y a Lucas como beneficiarios. También hay información de contacto de un abogado. Su nombre es licenciado Ramírez Anlé. He pagado por adelantado para que te represente. Él tiene instrucciones de ayudarte a asegurar tus derechos sobre la casa y acceder a las cuentas. Todo está arreglado para que legalmente todo lo que me llevé hoy regrese a ti dentro de 3 meses. Una vez que esté seguro de que estas personas ya no están vigilando, había tenido que leer esto varias veces para comprenderlo completamente. Marcos había planeado esto. Todo era un acto elaborado para protegerlos. La carta terminaba con palabras que rompieron completamente a Elena. Sé que nunca podrás perdonarme por esto, por las mentiras, por el peligro en que puse a nuestra familia, por la forma en que me fui. Pero necesito que sepas que cada decisión que tomé, cada mentira que dije, fue para mantenerlos a salvo. Amo a Lucas más de lo que las palabras pueden expresar. Y te amo a ti con cada parte de mi ser. Por eso,
me voy, porque el amor verdadero a veces significa dejarse ir. No me busques, no intentes encontrarme, vive tu vida, cuida a nuestro hijo. Y por favor, si es posible, no dejes que me odie completamente. Algún día, cuando Lucas sea mayor, si piensas que puede manejar la verdad, dale la carta que he dejado. Para él también. Está en este sobre. Siempre tuyo. Aunque nunca vuelvas a verme. Marcos. Elena había terminado de leer con el rostro empapado en lágrimas. Había sacado los otros documentos del sobre. Todo estaba ahí. Exactamente como Marcos había descrito. Escrituras, información bancaria. Contacto del abogado. Y otro, sobresellado marcado para Lucas. Abrir cuando tenga 18 años. Había revisado los documentos con manos temblorosas. Las cuentas bancarias tenían cantidades modestas pero reales. Las escrituras de la casa mostraban que técnicamente seguía siendo de ambos, aunque Marcos le había dicho que estaba solo a su nombre. El seguro de vida era por una suma significativa. Y había algo más. Un documento que mostraba que Marcos había vendido un terreno que había heredado de sus padres meses atrás. El dinero de esa venta, según notó en una cuenta, estaba destinado para Elena y Lucas también. Elena se había quedado sentada en el piso vacío, rodeada de estos papeles, intentando procesar emociones conflictivas. Rabia hacia Marcos por haberse metido en esta situación en primer lugar, por haber tomado esas decisiones terribles sin consultarla, por haber mentido durante 3 años, pero también incomprensión y dolor, por lo que Marcos debió haber estado sintiendo, cargando este peso solo. Terror por ella, al darse cuenta de que había estado en peligro sin saberlo, y una tristeza abrumadora por el sacrificio que Marcos estaba haciendo, porque era un sacrificio en irse para siempre, nunca ver a su hijo crecer, vivir en escondite permanente, renunciar a todo lo que amaba para mantenerlos a salvo. El sonido de la puerta principal abriéndose la había sacado de sus pensamientos. Lucas había llegado de la escuela. «Mamá», la voz de su hijo había sonado confundida mientras entraba a la casa vacía. «¿Qué pasó? ¿Dónde está todo?». Elena había guardado rápidamente los documentos en él. Había secado sus lágrimas. Y había enfrentado la tarea más difícil de su vida, explicarle a su hijo de 8 años que su padre se había ido. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de la vida de Elena. Cada día era una batalla para mantener alguna apariencia de normalidad. Para Lucas, mientras ella misma luchaba con emociones que amenazaban con abrumarla completamente. Lucas había tomado la noticia de la partida de su padre exactamente tan mal como Elena había temido. Las primeras noches había llorado hasta quedarse dormido. Preguntaba constantemente cuándo regresaría papá, por qué se había ido, si había sido su culpa. Elena había tenido que mentir, decir cosas vagas sobre que a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles, que papá los amaba, pero tenía que irse por razones complicadas. Cada mentira había dolido, porque Elena sabía la verdad ahora. Sabía que Marcos no quería irse, que estaba sacrificando todo lo que amaba. Pero no podía decirle eso a Lucas. No podía explicarle sobre prestamistas peligrosos y amenazas y sacrificio. Era demasiado para un niño de 8 años. Elena había contactado al abogado que Marcos había mencionado, el licenciado Ramírez. El hombre había sido profesional y compasivo cuando ella llegó a su oficina con el sobre de documentos. Había verificado todo lo que Marcos había dicho era verdad. Su esposo vino a verme hace 6 meses. El licenciado Ramírez había explicado, me contrató específicamente para este propósito. Me dio instrucciones muy claras sobre cómo proceder después de que se fuera. Había sacado un folder grueso de su escritorio. Él estableció un fideicomiso. Todo lo que se llevó, los muebles, electrodomésticos, joyas, será vendido. El dinero de esas ventas, más los fondos de las cuentas que él mantuvo secretas, más el dinero de la venta del terreno, todo se deposita en este fideicomiso. Usted tiene acceso completo después de 90 días. ¿Por qué 90 días? Elena había preguntado. Su esposo dijo que era tiempo suficiente para que las personas que lo estaban rastreando perdieran interés, que después de 3 meses de ningún contacto, de que todo pareciera una separación normal,
dejarían de vigilarla a usted. Elena había sentido un escalofrío. La idea de que personas peligrosas podrían haberla estado observando, vigilando, sin que ella lo supiera, era aterradora. ¿Sabían dónde vivíamos? ¿Dónde va a la escuela? Lucas, el licenciado Ramírez, había dudado antes de responder. Su esposo no me dio detalles específicos sobre quiénes eran estas personas o qué tan de cerca estaban vigilando, pero fue lo suficientemente cuidadoso como para establecer todo este plan elaborado. Eso me dice que el peligro era real. El abogado había continuado explicando los detalles legales. La casa estaba asegurada. Elena tenía derechos claros sobre ella. Las cuentas bancarias estaban siendo transferidas a su nombre solo. El seguro de vida nombraba a Elena y Lucas como únicos beneficiarios. Su esposo también dejó instrucciones para custodia. El licenciado Ramírez había dicho, sacando otro documento, él renuncia formalmente a todos los derechos parentales. No buscará custodia compartida, no buscará visitas. Legalmente, será como si desapareciera completamente de sus vidas. Elena había sentido lágrimas nuevamente. Marcos estaba cortando todos los lazos legalmente también, asegurándose de que nada pudiera rastrearse de vuelta a Elena y Lucas durante los 90 días de espera. Elena había tenido que encontrar formas de sobrevivir. Había vendido las pocas cosas de valor que le quedaban. Había pedido préstamos a su hermana, la única familia que tenía. Había buscado trabajo, eventualmente encontrando empleo de medio tiempo en una tienda local. Había sido humillante explicar a empleadores potenciales su situación. Mujer recién abandonada, sin experiencia laboral reciente, porque había sido ama de casa durante años, pero había necesitado el dinero desesperadamente. Los 90 días de espera no significaban que las cuentas dejaran de llegar. Lucas había seguido luchando también. Sus calificaciones habían bajado. Se había vuelto retraído con sus amigos. Había tenido pesadillas frecuentes donde despertaba gritando por su padre. Elena había llevado a Lucas a terapia. Una consejera infantil que trabajaba en tarifas ajustadas había comenzado a reunirse con él semanalmente. Lentamente, muy lentamente, Lucas había comenzado a procesar la partida de su padre de maneras más saludables. Pero había momentos en que Lucas preguntaba cosas que rompían el corazón de Elena, como una noche, cuando la había mirado con ojos llenos de lágrimas, y había preguntado, «¿Papá me amaba?». Elena lo había abrazado fuerte, luchando contra sus propias lágrimas. «Tu padre te ama más de lo que puedes imaginar», había dicho con voz quebrada. Y era verdad, aunque no podía explicar exactamente cómo o por qué. Cuando finalmente llegaron los 90 días, el licenciado Ramírez la había contactado. Los fondos del fideicomiso estaban disponibles. Elena había ido a su oficina para revisar todo. La suma total era mayor de lo que había esperado. Marcos había vendido todo meticulosamente, había liquidado inversiones que Elena no sabía que existían. Había reunido cada peso que podía. Sumado a sus ahorros secretos y el dinero del terreno, había suficiente para que Elena y Lucas vivieran cómodamente durante al menos un año sin preocuparse por dinero. «Hay una cosa más», el licenciado Ramírez había dicho, entregándole otro sobre. «Su esposo me pidió que le diera esto. Después de los 90 días, había abierto el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta corta en Elena. Si estás leyendo esto, significa que los 90 días han pasado, y espero que estés a salvo. El dinero debería darte tiempo para encontrar tu camino, para decidir qué quieres hacer a continuación. No gastes todo inmediatamente. Invierte sabiamente. Usa algo para la educación de Lucas, guarda algo para emergencias. Y por favor, cuídate. Cuida a nuestro hijo. Sé la persona fuerte que siempre has sido. No puedo preguntarte si me perdonas, porque no tengo derecho. Pero puedo decirte que cada día lejos de ti y Lucas es agonía. Que vivo con la esperanza de que algún día, de alguna forma, puedas entender por qué tuve que hacer esto. Te amo siempre. Elena había doblado la carta cuidadosamente. Había agradecido al licenciado Ramírez y había salido de su oficina con más preguntas que respuestas. Esa noche, sola en su habitación después de que Lucas se durmió, Elena había tomado una decisión. No iba a desperdiciar el sacrificio de Marcos. No iba a dejar que esta tragedia la destruyera. Iba a usar los recursos que él le había dejado
para construir una vida mejor para ella. Y Lucas comenzó inscribiéndose en clases nocturnas para obtener certificación en contabilidad, algo que siempre había querido estudiar, pero nunca había tenido oportunidad. Con Lucas en la escuela durante el día y su hermana ayudando ocasionalmente por las noches, pudo manejar tanto el trabajo como los estudios. También había comenzado terapia para sí misma. Necesitaba procesar todo lo que había pasado. La traición inicial de Marcos al mentir. El sacrificio que había hecho al irse. Las emociones conflictivas que sentía hacia él en rabia y amor, resentimiento y gratitud. Todo mezclado en una maraña imposible de desenredar sin ayuda profesional. Con el tiempo, la casa que había estado tan vacía comenzó a llenarse nuevamente, no con posesiones materiales, aunque Elena compró muebles básicos y necesarios conforme podía permitírselo, sino con vida, con recuerdos nuevos, con momentos de risa entre ella y Lucas que habían parecido imposibles en esos primeros días devastadores. Lucas también comenzó a mejorar. La terapia estaba ayudando. Su terapeuta le había enseñado formas de procesar sus emociones sobre la partida de su padre, y aunque todavía tenía días difíciles, días en que preguntaba por su papá con voz pequeña, esos días se volvieron menos frecuentes. Un año después del día que Marcos se fue, Elena se graduó de su programa de certificación. Había encontrado trabajo mejor pagado en una firma de contabilidad pequeña. No ganaba mucho todavía, pero era suficiente para vivir modestamente sin tocar los fondos que Marcos había dejado, que ella estaba ahorrando para emergencias, y la educación universitaria de Lucas fue alrededor de este tiempo que algo inesperado sucedió. Elena recibió una carta. No había remitente. El matasellos era de una ciudad a cientos de kilómetros de distancia. Dentro había una nota corta, escrita en la letra de Marcos que ella conocía tan bien: estás a salvo. Él está a salvo. Eso es lo único que importa. Vive bien. Elena había leído la nota una y otra vez. Marcos estaba vivo. Estaba en algún lugar, vigilando desde la distancia, asegurándose de que estuvieran bien. La nota era agridulce. Traía consuelo saber que él seguía preocupándose, pero también traía dolor, recordándole todo lo que habían perdido. Había guardado la nota con las otras cartas de Marcos. Un día, cuando Lucas fuera mayor, le mostraría todo. Le daría la carta que Marcos había dejado para él. Le explicaría la verdad completa sobre por qué su padre se fue. Pero por ahora, tenía una vida que construir, un hijo que criar y un futuro que crear desde las cenizas de lo que había sido destruido. Los años pasaron con una mezcla de progreso lento y momentos de dolor agudo. Elena continuó trabajando, estudiando, construyendo una carrera que le daba independencia financiera y, más importante, propósito. Lucas creció de niño a adolescente, navegando la complejidad de crecer sin padre con resiliencia que asombraba a Elena, pero la ausencia de Marcos era una presencia constante. En los cumpleaños de Lucas, cuando había una silla vacía, en las graduaciones escolares, cuando otros niños tenían ambos padres presentes, en los momentos cotidianos cuando Lucas mencionaba casualmente algo sobre su padre y luego se quedaba en silencio, recordando que papá ya no estaba. Elena recibía una carta de Marcos aproximadamente una vez al año, siempre cortas, siempre sin remitente específico, siempre diferentes matasellos de ciudades distantes. Eran su forma de decirles que seguía vivo, que seguía vigilando, que aún se preocupaba. Pero nunca había información específica, nunca una forma de responder, nunca esperanza de reconexión. Elena guardaba cada carta religiosamente. Junto con el sobre original que había encontrado, formaban una colección de evidencia del sacrificio de Marcos, una colección que algún día mostraría a Lucas cuando su hijo fuera lo suficientemente mayor para entender. Cuando Lucas cumplió 15 años, comenzó a hacer preguntas más directas sobre su padre. Ya no era un niño que podía ser distraído con explicaciones vagas. Era un adolescente que necesitaba respuestas reales. ¿Por qué se fue realmente papá?, había preguntado una noche durante la cena. Y no me digas que fueron razones complicadas. Soy lo suficientemente mayor para la verdad. Elena había mirado a su hijo, viendo reflejos de Marcos en sus rasgos, los mismos ojos oscuros,
la misma mandíbula fuerte, y había tomado una decisión. «Tienes razón», había dicho finalmente. «Eres lo suficientemente mayor, pero antes de contarte, necesito que entiendas algo. Tu padre te amaba. Todo lo que hizo fue porque te amaban». Y entonces había comenzado a contar la historia. No todos los detalles. Lucas todavía no necesitaba saber sobre prestamistas peligrosos y amenazas específicas, pero lo esencial en que papá había cometido errores, había puesto a la familia en peligro y se había ido para mantenerlos a salvo. Lucas había escuchado en silencio, su expresión cambiando conforme procesaba la información. Cuando Elena terminó, hubo largo silencio. «¿Entonces él no nos dejó porque quisiera?», Lucas finalmente preguntó. «No, Ann. Nos dejó porque tenía que hacerlo, porque amarnos significaba dejarnos ir». A Lucas había procesado esto durante días. Elena lo vio luchar con emociones complicadas, rabia, porque la situación hubiera existido en primer lugar, tristeza por los años perdidos con su padre, pero también algo parecido a comprensión. «¿Crees que alguna vez podremos verlo otra vez?», Lucas había preguntado eventualmente. «No lo sé. Cariño, tu padre se fue para mantenernos a salvo. Regresar podría poner eso en peligro. Pero él sigue enviando cartas. Eso significa que todavía le importamos». Ann significa exactamente eso. Cuando Lucas cumplió 18 años, Elena le dio el sobresellado que Marcos había dejado para él. A Lucas lo había sostenido con manos temblorosas, mirando su nombre escrito en la letra de un padre que apenas recordaba. «No tienes que abrirlo ahora», Elena había dicho. «Puedes esperar hasta que estés listo». Pero Lucas había abierto el sobre inmediatamente. La carta de Marcos a su hijo era más larga que cualquiera de las notas cortas que había enviado durante años. Era una explicación completa, escrita con amor obvio, sobre por qué había tenido que irse. Marcos le contaba a Lucas sobre los errores que había cometido, sobre las consecuencias de esos errores, sobre la decisión imposible que había tenido que tomar, y sobre cuánto había amado a su hijo cada segundo de cada día, incluso desde la distancia. La carta terminaba con palabras que hicieron llorar tanto a Lucas como a Elena. «Hijo, no sé si alguna vez leerás esto. No sé si podrás perdonar a un padre que no estuvo ahí para verte crecer. Pero necesito que sepas que renunciar a ti fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Cada cumpleaños tuyo, me sentaba solo y pensaba en cómo sería celebrar contigo. Cada logro que imaginaba que alcanzabas, deseaba poder estar ahí para aplaudir. Cada momento que sabía que probablemente necesitabas a tu padre, mi corazón se rompía sabiendo que no podía estar ahí. Pero también sabía que estar ahí habría puesto tu vida en peligro. Y ningún padre que realmente ama a su hijo puede hacer eso. Así que me fui, Ann. Y he vivido con ese dolor cada día, pero lo haría 1000 veces más si significara que estás a salvo, que estás feliz, que tienes la oportunidad de vivir una vida sin miedo. Sé mejor que yo, aprende de mis errores, toma decisiones sabias, y si algún día tienes tus propios hijos, ámalos con todo lo que tienes. Pero hazlo presente, hazlo abiertamente, de las formas en que yo no pude. Siempre tu padre, aunque nunca pude actuar como tal. Marcos. Lucas había llorado al leer la carta. Elena lo había sostenido mientras él procesaba décadas de dolor y ausencia y amor complicado. Y cuando finalmente se calmó, había dicho algo que sorprendió a Elena. «Quiero encontrarlo. Ahora que soy adulto, ahora que entiendo por qué se fue, quiero verlo, aunque sea una vez». Había sentido miedo inmediato. «Lucas, no sabemos si es seguro. Tu padre se fue específicamente para mantenernos protegidos. Eso fue hace 10 años. ¿Cuánto tiempo más tiene que esconderse? ¿Cuánto más tenemos que vivir con esta ausencia?». Era una pregunta justa, una que Elena no tenía respuesta definitiva. Durante las siguientes semanas, Lucas se había obsesionado con la idea de encontrar a su padre. Había investigado los matasellos de las cartas. Había intentado rastrear patrones. Había incluso contactado al licenciado Ramírez, preguntando si tenía alguna información de contacto. El abogado había sido comprensivo pero firme. «Tu padre me dio instrucciones muy específicas. No revelar nunca dónde estaba. No facilitar contacto, por tu protección y la de tu madre. Pero ya soy adulto.
Lucas había argumentado. Puedo tomar mis propias decisiones sobre riesgo legalmente. Sí, pero éticamente, debo respetar los deseos de tu padre. Lucas había estado frustrado, pero no derrotado. Había continuado su búsqueda independientemente. Y entonces, cuando menos lo esperaba, había recibido una carta. No para Elena, para él directamente. La carta era de Marcos. Explicaba que había estado vigilando desde la distancia, que sabía que Lucas lo estaba buscando y que había tomado una decisión. Si realmente quieres verme, la carta decía, si realmente entiendes los riesgos y aún quieres conocer a tu padre, ven a esta dirección el primer sábado del próximo mes. Ven, Solon. Y por favor, asegúrate de que nadie te siga a la dirección. Era de una ciudad a 6 horas de distancia. Lucas había mostrado la carta a Elena con ojos brillantes de esperanza y miedo mezclados. ¿Voy a ir?, había dicho. Quiero verte a él. Necesito verlo. Elena había sentido terror. ¿Y si era trampa? ¿Y si las personas peligrosas de hace años todavía estaban ahí? ¿Y si algo le pasaba a Lucas? Pero también entendía, Lucas había vivido sin su padre durante 10 años. Merecía la oportunidad de reconectarse, si era posible hacerlo de manera segura. Entonces, voy contigo. Elena había dicho firmemente. La carta dice que vaya solo. No me importa lo que diga la carta. No te dejo ir solo a encontrarte con extraños en una ciudad desconocida. Eventualmente, habían llegado a compromiso. Lucas iría, pero Elena lo seguiría a distancia. Estaría cerca, pero no visible, lista para intervenir si algo iba mal. El día llegó. Lucas condujo hacia la dirección con Elena, siguiendo en auto separado. La dirección resultó ser un café pequeño en las afueras de la ciudad. Lucas entró mientras Elena se estacionó en la calle, vigilando a través de las ventanas. Y entonces ella lo vio a Marcos sentado en una mesa al fondo del café. Se veía más viejo, más delgado, cabello que comenzaba a ponerse gris en las sienes. Pero era él, definitivamente, Lucas lo había visto también. Elena vio el momento en que su hijo reconoció a su padre, vio cómo Lucas caminó lentamente hacia la mesa, vio cómo Marcos se levantó, lágrimas ya corriendo por su rostro, y entonces vio algo que la hizo llorar. Marcos, abrazando a Lucas, su hijo, ahora más alto que su padre, sosteniendo al hombre que lo había dejado, pero que nunca había dejado de amarlo. Elena había querido entrar, había querido correr y abrazar a Marcos ella misma, pero se había quedado en el auto, dándoles este momento. Padre e hijo, reunidos después de una década. La reunión había durado 2 horas. Elena los había vigilado todo el tiempo, asegurándose de que nadie más los vigilaba. Cuando finalmente terminó, Marcos había abrazado a Lucas una última vez. Había dicho algo que hizo llorar a Lucas y luego se había ido, caminando en dirección opuesta al estacionamiento. Lucas había regresado al auto con Elena, su rostro manchado de lágrimas, pero también con algo parecido a paz. Lo vi, había dicho simplemente. Hablamos me explicó todo. Y me dijo que me amaba, que siempre me ha amado. Elena había abrazado a su hijo, sintiendo su propio dolor resurgir mezclado con alivio de que el encuentro había sido seguro. ¿Qué más dijo? Lucas había tomado aire profundo antes de responder. Dijo que las personas que lo amenazaron hace años ya no son un problema, que están en prisión o muertos, que técnicamente podría regresar ahora, pero que la voz de Lucas se había quebrado, que ha estado lejos tanto tiempo que no sabe si hay lugar para él en nuestras vidas, que no quiere interrumpir lo que hemos construido. Elena había sentido su corazón romperse. Marcos todavía los amaba, todavía quería estar con ellos, pero se estaba manteniendo alejado porque pensaba que era lo mejor para ellos. ¿Qué le dijiste? Le dije que siempre habrá lugar para él, que hemos vivido con su ausencia durante 10 años, pero que preferimos vivir con su presencia, aunque sea complicada. Elena había mirado hacia donde Marcos había desaparecido, y en ese momento había tomado una decisión. Espérame aquí, le había dicho a Lucas. Saliendo del auto, había corrido en la dirección que Marcos había tomado. Lo había encontrado a 2 cuadras de distancia, caminando lentamente con las manos en los bolsillos, los hombros caídos, bajo el peso
de una década de separación. Marcos, él se había detenido. Se había volteado lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de Elena, ella había visto todo el dolor, todo el amor, todo el arrepentimiento de 10 años en su mirada. Elena había caminado hacia él hasta estar a pocos pasos de distancia. Habían pasado 10 años. 10 años de dolor, de reconstrucción, de aprender a vivir sin él, pero mirándolo ahora, viendo las líneas de sufrimiento en su rostro, entendiendo completamente el sacrificio que había hecho, Elena sentía algo que no había esperado sentir. Perdón, fuiste un idiota. Había dicho finalmente, su voz temblando. Metiste a nuestra familia en peligro con tus decisiones estúpidas. Marcos había sentido lágrimas corriendo por su rostro. Lo fui. Lo sé, y nos dejaste. Vaciaste nuestra casa. Nos hiciste creer que nos habías abandonado cruelmente. Lo sé y lo siento. Más de lo que las palabras pueden expresar. Elena había dado un paso más cerca, pero también lo hiciste para salvarnos. Renunciaste a todo lo que amabas para mantenernos a salvo. Y eso requiere un tipo de amor que la mayoría de las personas nunca experimentan. Había extendido su mano. Marcos la había mirado con incredulidad. No te estoy diciendo que todo está perdonado. Elena había continuado. No te estoy diciendo que podemos simplemente volver a ser lo que éramos. Demasiado tiempo ha pasado, demasiado dolor ha ocurrido. Pero te estoy diciendo que no tienes que seguir castigándote, que no tienes que seguir viviendo en exilio autoimpuesto. Elena, Lucas te necesita. Necesita a su padre. Y yo necesito saber que la persona con quien pasé 11 años, con quien construí una vida, con quien tuve un hijo, no desapareció solo porque cometió errores terribles. Marcos había tomado su mano, sosteniéndola como si fuera lo más preciado del mundo. No merezco esto. No merezco tu perdón. Probablemente no. Elena había dicho con una sonrisa pequeña y triste. Pero lo estoy dando de todas formas, porque he pasado 10 años reconstruyéndome. Y parte de esa reconstrucción fue aprender que el perdón no es sobre lo que alguien merece, es sobre lo que yo necesito para seguir adelante. Se habían quedado ahí, de pie en una calle desconocida, en una ciudad que ninguno de los dos conocía, sosteniendo manos y llorando por todo lo que habían perdido y todo lo que quizás, posiblemente, podrían reconstruir. Esto será complicado. Elena finalmente había dicho, no sé cómo funcionará, no sé si Lucas y yo podemos confiar completamente otra vez, pero creo que merecemos la oportunidad de intentarlo. Marcos había asentido, incapaz de hablar por las lágrimas. Entonces empieza, despacio. Elena había dicho, llama, visita cuando puedas. Conoce a tu hijo como el joven que se ha convertido. Y veamos dónde nos lleva esto. 5 años después, la reconstrucción había sido exactamente tan complicada como Elena había predicho. Los primeros meses fueron de navegación cuidadosa. Marcos visitaba cada pocas semanas. Llamaba regularmente, lentamente, muy lentamente, comenzó a reconectarse con Lucas. No fue fácil. Hubo momentos de tensión, de rabia resurgiendo, de dolor antiguo emergiendo en formas inesperadas. Lucas tuvo días en que no quería hablar con su padre, días en que el resentimiento por los años perdidos era demasiado grande. Pero Marcos fue paciente, aceptó cada emoción que Lucas sentía sin defensividad. Escuchó cuando Lucas necesitaba desahogarse sobre cómo había sido crecer sin padre. Y lentamente, padre e hijo comenzaron a reconstruir algo nuevo. Con Elena fue aún más complicado. Habían sido esposos por 11 años, habían compartido vida, cama, sueños. Pero 10 años de separación habían cambiado a ambos fundamentalmente. Ya no eran las mismas personas que habían sido cuando Marcos se fue. Elena había construido vida independiente, tenía carrera, amigos, rutinas que no incluían a Marcos. Y aunque parte de ella todavía lo amaba, otra parte había aprendido a vivir sin él, y no estaba segura de si quería cambiar eso. Marcos entendía, no presionó. Se contentó con ser parte de sus vidas de maneras pequeñas, con asistir a eventos de Lucas, con ocasionalmente cenar con Elena, con reconstruir confianza paso a paso. Eventualmente, después de 2 años de esta reconexión gradual, Marcos se había mudado de regreso a la ciudad, no a la casa donde habían vivido juntos.
Elena y Lucas seguían viviendo ahí, pero lo suficientemente cerca para estar presente regularmente. Lucas, ahora de 23 años y en la universidad, había desarrollado relación real con su padre. No era la relación que habrían tenido sin la separación, pero era padre e hijo, aprendiendo a conocerse como adultos, a respetar las decisiones difíciles que ambos habían tenido que tomar. Elena y Marcos nunca volvieron a ser esposos. El divorcio había sido finalizado años atrás, parte del proceso legal de su separación original, pero desarrollaron algo diferente: amistad, basada en historia compartida, en hijo compartido, en comprensión de sacrificio y perdón. Había un momento particular, 3 años después de su reunión, que había solidificado esta nueva relación. Elena había tenido emergencia médica, nada que amenazara su vida, pero que requería cirugía. Marcos había estado ahí, en el hospital, sosteniendo su mano antes de que la llevaran a cirugía. Gracias, Elena le había dicho, su voz suave por los medicamentos preoperatorios. ¿Por qué? Esto es lo que la familia hace. Gracias por irte cuando tuviste que irte. Y gracias por regresar cuando pudiste. A Marcos había besado su frente suavemente. Gracias por darme la oportunidad de intentarlo ahora. 5 años después de su reunión, la familia que habían sido se había transformado en algo nuevo. No era tradicional. No era lo que ninguno había imaginado cuando Marcos y Elena se casaron hace tantos años. Pero era real, era sanado. Era familia Elegidau, reconstruida después de ser destrozada. Lucas se había graduado de la universidad, tenía novia seria y hablaba sobre eventualmente casarse. Y cuando hablaba sobre su futuro, incluía tanto a su madre como a su padre. Los dos habían estado presentes en su graduación. Los dos celebrarían cuando llegara el momento de su boda. Elena había continuado prosperando en su carrera. Era ahora gerente en la firma de contabilidad, respetada por su habilidad y dedicación. Había salido ocasionalmente con otros hombres durante años, pero nada serio había desarrollado. Parte de ella se preguntaba si alguna vez podría amar completamente otra vez después de todo lo que había vivido. Marcos había encontrado trabajo modesto pero satisfactorio. Vivía simplemente, la mayoría de su ingreso yendo hacia cuenta de ahorros que había establecido para futuros nietos. Era su forma de intentar compensar los años perdidos, asegurando que las generaciones futuras tuvieran ventaja que él no había podido dar. En el 10º aniversario del día que Marcos se fue originalmente, los 3 se habían reunido. Era fecha que podría haber sido dolorosa, pero habían decidido convertirla en algo diferente, en celebración de supervivencia. Se habían sentado juntos en el jardín de la casa donde Elena y Lucas vivían, la misma casa que Marcos había vaciado hace tanto tiempo, y habían hablado abiertamente sobre todo lo que había pasado. ¿Alguna vez te arrepientes? Lucas había preguntado a su padre. ¿De cómo manejaste todo? Marcos había pensado cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de las decisiones que me pusieron en esa posición en primer lugar, de la inversión estúpida, de los préstamos desesperados, de no confiar en tu madre lo suficiente como para contarle la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Había mirado tanto a Lucas como a Elena, pero no me arrepiento de irme, porque en ese momento, con la información que tenía, era la única forma que veía de mantenerlos a salvo. Y ustedes dos, tu existencia, tu seguridad, valía cualquier sacrificio. En Elena había tomado la mano de Marcos. No romántico, solo conexión entre dos personas que habían sobrevivido algo extraordinario juntas. Sobrevivimos, había dicho simplemente, y eso es suficiente. Lucas había mirado a sus padres, estas dos personas que habían navegado situación imposible con gracia imperfecta, y había sentido gratitud, no por la situación que habían enfrentado. Nadie estaría agradecido por eso, pero por cómo la habían manejado, por el amor que había persistido incluso a través de ausencia y dolor. Creo, Lucas había dicho lentamente, que cuando tenga mis propios hijos algún día, les contaré esta historia, no para asustarlos, sino para enseñarles que las familias pueden sobrevivir casi cualquier cosa. Si hay amor suficiente en Marcos, había sonreído a través de lágrimas. Solo asegúrate de también enseñarles a no cometer los errores estúpidos que yo cometí. Habían reído a los 3 juntos, y en esa risa
había sanación. Había aceptación de todo lo que había sido perdido y todo lo que había sido encontrado. La historia de Elena, Marcos y Lucas no era historia con final feliz simple, no era cuento de hadas donde todo se resolvía perfectamente. Era historia real sobre decisiones imposibles, consecuencias devastadoras y el largo, doloroso proceso de reconstrucción. El sobre que Marcos había dejado caer, el sobre que había revelado la verdad devastadora, había cambiado todo, pero no de la forma que alguien habría esperado. No había llevado a reconciliación inmediata o perdón fácil. Había llevado a comprensión, contexto, a ver situación horrible desde perspectiva diferente, y esa comprensión, aunque dolorosa, había sido el primer paso hacia sanación real. Elena había aprendido que el amor a veces requiere sacrificio que parece cruel desde fuera, que las personas que amas pueden lastimarte profundamente, incluso cuando intentan protegerte, y que el perdón no es sobre olvidar o excusar, sino sobre elegir no dejar que el dolor defina tu futuro. Lucas había aprendido que los padres son humanos, que cometen errores terribles, que a veces las circunstancias los fuerzan a elegir entre opciones malas, y que puedes amar a alguien profundamente incluso cuando estás furioso con ellos. Y Marcos había aprendido que aunque el sacrificio es noble, la comunicación es más noble, que guardar secretos, incluso con buenas intenciones, puede causar más daño que la verdad difícil, y que a veces la única forma de verdaderamente proteger a las personas que amas es confiar en ellas con la verdad. 20 años después de aquel día terrible, cuando Marcos vació la casa, cuando dejó caer el sobre que revelaría todo, los tres seguían navegando las consecuencias, pero lo hacían juntos, como familia redefinida, como personas que habían sobrevivido lo inimaginable y habían elegido construir algo nuevo de las ruinas. El sobresellado que había caído del bolsillo de Marcos no había contenido solo verdad devastadora, había contenido también esperanza, evidencia de amor tan profundo que estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Y esa evidencia, aunque dolorosa, había sido el fundamento sobre el cual habían reconstruido, porque al final, eso es lo que las familias hacen, sobreviven, se adaptan, perdonan, reconstruyen, no perfectamente, nunca perfectamente, pero con amor suficiente. Incluso las verdades más devastadoras pueden eventualmente llevar a sanación. Y a veces, los finales no son felices, son simplemente reales. Y eso, en su propia forma imperfecta, es suficiente.